Hoy, si buscas la noticia más importante en la tapa de los diarios, el título más grande lo tiene el ministro Adorni, ¿no? Porque horas después de adherir al régimen simplificado de ganancias, el jefe de gabinete, a mí me queda siempre que es ministro, pero ya ahora es jefe de gabinete, presentó ayer a la noche ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el ARCA, una serie de declaraciones juradas rectificadas y correcciones tributarias que modifican sustancialmente la composición patrimonial conocida hasta ahora del jefe de gabinete. Y esta presentación se produce en un contexto marcado por las investigaciones judiciales que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Pi por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. La documentación que había sido anticipada por el presidente Javier Milei, ¿se acuerdan que él había dicho que Adorni iba a presentar la declaración jurada? Bueno, esto se demoró más de un mes y ahora incorpora activos que no habían sido declarados en presentaciones anteriores, entre ellos $300.000 originados, según la reconstrucción presentada por fuentes oficiales, en inversiones hechas con Bitcoin entre 2013 y 2018. Escuchamos una partecita de la explicación que daba Adorni en el día de ayer en una entrevista en la televisión argentina, luego de haber presentado su declaración jurada. A ver, dame 2 minutos que te cuento primero un poco la historia para que se entienda el contexto de todo lo que fue pasando. Yo, toda mi vida, desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado. Por supuesto, bueno, después a lo largo de mi vida me crucé con mi mujer. Mi mujer también toda la vida se dedicó al sector privado, incluso hasta el día de hoy trabaja en el sector privado. Y lo cierto es que, bueno, toda la vida, por supuesto, ahorramos. Lo hicimos en negro, como lo ha hecho seguramente la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar. Llegó me voy rápido al 2023, yo me entero el presidente me convoca para ser en aquel momento vocero presidencial, unos días antes, esto es de público conocimiento, el presidente me convoca prácticamente de un día para el otro, en todo el contexto que estábamos en el 2023, ¿no? O sea, más allá de 25 años trabajando en el sector privado y el salto a la función pública, lo que ocurre ahí es que vos pensás que entrábamos en un barco que estaba chocándose contra la hiperinflación. Teníamos 2.000 puntos de riesgo país, 60% de pobreza, teníamos la bomba de las LELIC, teníamos toda una vieja política que nos estaba atacando, con un país al borde del precipicio, más todo lo que uno incorpora, lo que uno tiene que incorporar en la función pública. Una de esas cosas que uno tiene que hacer es, por si la gente no lo sabe, cuando un funcionario público asume, tiene que presentar lo que se llama la declaración jurada de inicio patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. Cuando inicia la función pública, que es como la foja cera, la base 100 de quien empieza la función pública. Exactamente, que eso lo tienen que hacer absolutamente todos los funcionarios. En mi caso, como te decía, también la tuve que hacer, de hecho me la hice yo. En su momento, eran épocas donde, para que se entienda bien el contexto, eran tiempos donde no dormíamos, ¿no? Tiempos donde era toda una locura. Lo único que hacíamos era apagar los incendios que nos había dejado la administración anterior. Presento mi declaración jurada de inicio, donde lo que hago es copiar básicamente mis declaraciones juradas patrimoniales que yo venía haciendo, donde no había incorporado el ahorro que había hecho o que habíamos hecho con mi mujer durante toda la vida, y arrastro ese error y lo sigo arrastrando hasta el 2000. Bueno, este año, en marzo, creo que el 12 o el 13 de marzo, me denuncian por enriquecimiento ilícito. Hablo con el abogado y efectivamente el abogado lo que me dice: mira, Manuel, acá te están acusando de chorro, digamos, es una denuncia por enriquecimiento ilícito, no es ni más ni menos que acusarte de chorro. La única forma de contrastar esto, de efectivamente demostrar que no lo sos, es explicando tu patrimonio, explicando y mostrando explicando tu declaración jurada. Ahí le pongo un punto, porque sí, usted dijo cuando uno va al archivo que su patrimonio lo había construido antes de llegar a la función pública, pero cuando uno analiza los movimientos de estos últimos 2 años, aparecen compras de propiedades, refacciones, alquileres. Sí.
Gastos que no condicen con los ingresos. Por eso te pido que me dejes contarte la historia para que quede bien contextualizado. El abogado lo que me dice, mira, reconstruyamos tu patrimonio, digo, andame contando cómo efectivamente llegás a tener lo que tenés, cosa que efectivamente ocurre. También le cuento de mi ahorro que había generado en mi vida privada, en mis 25 años de actividad privada, que había tenido en negro, o que habíamos tenido, como te dije, en negro con mi mujer. Y ahí lo que me explica el abogado es, mirá, es hasta de segundo orden si el ahorro lo tuviste en negro, lo tuviste o no lo tuviste en negro. Lo que vos tenés que demostrar, precisamente porque te están acusando de chorro, que el ahorro lo conseguiste, o lo hiciste, o lo generaste previo a tu función pública, ¿no? Que es... Bueno, es extensa, mucho más extensa la explicación de Adorni, pero todo esto dicen que, bueno, esta reconstrucción que se presentó ante la Oficina Anticorrupción, dicen que, bueno, las operaciones pueden ser verificadas mediante lo que se llama llaves de acceso asociadas a las billeteras virtuales usadas para operar. Según esa explicación, esos registros permiten reconstruir los movimientos hechos y acreditar la existencia de las inversiones declaradas. O sea, esto que él dice que ganó a través de bitcoins, si bien ahí no hay registro, al trasladarlo y al pasarlo a dólares, al comprar dólares con esos bitcoins que él habría ganado, ahí sí está el registro que puede servir como aval. La señora, ¿te acordás? Bueno, ahora, claro. Entonces, ¿se la habían prestado o no se la habían prestado? Bueno, te digo que ya hay un montón de encuestas que hablan de que más del 80% de los argentinos no le cree a las explicaciones de Adorni, ¿no? Pero bueno, esto seguirá en la justicia, ¿no es cierto? La noticia es la noticia del día, la declaración finalmente presentada, la declaración jurada de Adorni, donde dice que ganó $300.000 con Bitcoin y que modificó el patrimonio familiar desde 2020.